¿Qué es una entrevista? Una entrevista es un intercambio de ideas y opiniones mediante una conversación que se da entre una o más personas, donde un entrevistador es el designado para preguntar. Una entrevista es recíproca, donde el entrevistado usa una técnica de recolección mediante una conversación totalmente libre. En ambos casos, se utiliza un formulario con preguntas para enfocar la charla que sirve como guía. Tipos de entrevistas. Entrevista estructurada. Todo lo que ocurre en el encuentro está programado y estudiado. La secuencia de preguntas, el tono de la conversación, los distintos temas a tratar. Entrevista libre. En esta situación, el reclutador acude a la entrevista teniendo muy claros los objetivos que requiere y las aptitudes que debe tener el candidato. Entrevista mixta. El entrevistador aplicará una estrategia mixta que consta de la realización de preguntas abiertas al entrevistado donde se personaliza y se improvisa, y se seguirá una serie de cuestiones. Entrevista de tensión. Tiene como finalidad evaluar la capacidad de reacción del candidato ante situaciones de estrés que se pueden dar en un puesto de trabajo, en el que el control de las emociones y la presión son fundamentales. Es conocida como la más incómoda. Entrevista por competencias. Es el más utilizado. Se trata de saber reconocer las habilidades y aptitudes de los candidatos para su adaptación al puesto de trabajo, creatividad, agilidad mental y liderazgo. Entrevistas millennials. En estas entran en juego las habilidades, imaginación, creatividad e improvisación de cada candidato para responder a ellas de una forma eficiente. Para muchos son consideradas entrevistas absurdas. Características de una entrevista. Preparación. Es fundamental ir a una entrevista con una preparación, como llevar los informes que consientan la realización de la entrevista, y tener conocimiento del tema a tratar y de la vida personal y profesional del entrevistado. Burbuja. Tiene que fluir un comportamiento amistoso, para que el entrevistado esté cómodo y así pueda hablar mejor. Por eso, tiene que empezar con una presentación para no tener cuestiones incómodas. A este clima de seguridad y relajación se le denomina burbuja. Ubicación. Es imprescindible encontrar una localización adecuada donde realizar la entrevista, teniendo en cuenta ruidos exteriores, iluminación y un lugar en donde ambos estén cómodos. Preguntas. Al realizar las preguntas de la entrevista, es fundamental comprobar si son abiertas, es decir, que haya una cierta libertad para que el entrevistado conteste, sin la necesidad de obtener por respuesta un sí o un no. Técnica de silencio. El entrevistado tiene que responder sin límite. El silencio ayuda a que la entrevista se desarrolle de mejor manera y también a que el entrevistador lo rompa con oraciones repentinas. Lenguaje. El lenguaje debe ser claro para que las cuestiones se entiendan de forma sencilla y para eso las preguntas deben ser breves. No corregir. Si el entrevistado emplea un lenguaje inadecuado o los datos históricos son erróneos, el entrevistador jamás debe corregir esos fallos, ya que puede dañar el ritmo de la conversación y romper el vínculo que se ha creado entre los participantes. Realización de una entrevista. Debes documentarte antes de realizar una entrevista, conocer el personaje al que entrevistará y saber acerca del tema que tocarás. No trate todo lo que puedas acerca del trabajo de ese personaje. Si se trata de un cantante, escucha su música, lee su biografía, entérate de su vida profesional. Si es una entrevista que necesitas usar para trabajo, entérate bien del tema para aprovechar al entrevistado. Formula preguntas breves y claras, con la finalidad de que el entrevistado no se pierda y comience a divagar. Cuidado con las afirmaciones acerca de tus entrevistados y sus opiniones. No digas nada que no esté documentado, pues podrías generar un conflicto. Deja a tu entrevistado contestar sin interrumpirlo. Hay distintos tipos de personas.
aquellas que se explayan durante una pregunta y otras más breves. Un buen entrevistador lleva la situación a su terreno con buenas preguntas para obtener lo que desea escuchar. No induce las respuestas según su pensamiento. Apunta, siempre tus preguntas en orden de importancia. Esto será útil en la entrevista cronometrada y así obtendrás lo que más te interesa primero. Hay personas que se limitan a contestar sí o no. El entrevistador debe buscar respuestas nutritivas como estrategias como ¿podría explicar mejor o podría argumentar su respuesta? El reportaje. Definición. El reportaje es un género periodístico que consiste en la narración y descripción de sucesos o noticias. Los reportajes abordan asuntos variados, temas de actualidad. Características. Se desarrolla de forma amplia y profunda, diferente de la noticia. El tema debe ser de interés público, sin importar si es de actualidad o no. Requiere apoyos visuales, imágenes, videos y sonidos. Requiere investigación exhaustiva y detallada. Asistir a los lugares donde sucedieron los hechos. Se apoya la información con entrevistas. Tipos de reportajes. Formal. Similar a la noticia. No incluye opiniones personales. Lenguaje un poco más amplio que el de la noticia. Secuencias narrativas, las cuales tienen un orden cronológico.
Científicos, médicos, ecológicos, tecnológicos, explicativos, hechos de trascendencia entre opinión pública, narrativo, describe y habla sobre un suceso, como si fuese una historia. Partes del reportaje. Encabezado. Informa acerca del contenido. Entrada. Pretende captar la atención del lector. Cuerpo. Los párrafos siguientes desarrollan el tema. Cierre. Las frases finales del reportaje deben dejar un buen recuerdo de la lectura. Si deseas saber más acerca del tema, a continuación encontrarás algunos enlaces bibliográficos. Muchas gracias por su atención prestada.